Si hay en el sudeste asiático una profusión de instrumentos derivados del concepto de agrupación de tablillas, Indonesia, Tailandia, Camboya, Vietnam, etc. Entonces los polinesios trasladaron ese concepto hasta Madagascar, porque curiosamente el ascendente étnico de Madagascar y lingüístico es australo-polinesia, increíblemente estando tan cerca de África, están hasta la fecha. Incluso el lenguaje es muy complicado, es muy distinto a y entonces de Madagascar ahí surge un instrumento, entre comillas, que se llama quilangay, y que consiste en que mujeres jóvenes se colocan unas placas de leños, digamos, y los suenan, ¿verdad? Estilo marimba. Okay. Luego el concepto salta a África y en Mozambique, que es la más próxima, el país más próximo, surge un instrumento que se llama mbila y que es el instrumento nacional de Mozambique. Es un instrumento ya como una serie de teclas con resonadores de jícaras redondas, ¿verdad? Como los morros de Tacisco. Entonces, y luego se difunde ese concepto y van surgiendo instrumentos derivados de ese concepto. Entonces hay un rasgo, ¿verdad?, que identifica un ascendente, ¿verdad? Como nuestros rasgos físicos se parecía al abuelo, ¿verdad? Y cosas que uno no las puede esconder. Claro. Entonces, cuando analizamos los teclados de estos instrumentos en África, son del sistema pentafonal. Y la pentafonía viene de Oriente, ¿verdad?, del Extremo Oriente. Entonces ahí no hay pierde en cuanto a al origen, ¿verdad? Okay. Es decir, que sí me sigue confirmando esa hipótesis de esa ruta del concepto de agrupación de tablillas. Y luego, los esclavos, ¿de dónde venían? De las regiones en donde encontramos instrumentos con esas características. Ya que podemos pensar que ellos trajeron en 1543, cuando arriban, sí, el concepto. Parte de ese concepto que aquí se desarrolla. Ya que podemos pensar que ellos trajeron en 1543, cuando arriban, sí, el concepto. Parte de ese concepto que aquí se desarrolla. Y me cuentas tú, pues, de que en este escrito de Juarros se habla de la marimba de Tecomate. ¿Y en qué momento dejamos la marimba de Tecomate para pasar a la marimba de madera? Excelente. A mediados del siglo XVIII, ¿verdad?, un presbítero que vivía en la ciudad de Santiago, porque grandes acontecimientos ocurren en Guatemala. Por eso la guatemalidad no la podemos borrar o ignorar, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que había un fenómeno en la iglesia y resulta que como que los fieles de las aldeas, que ahora es Antigua, y las aldeas siguen siendo las mismas, San Juan del Obispo, Santa María de Jesús, etcétera, no llegaban a los servicios religiosos, ¿verdad? Entonces sin embargo, él iba a las celebraciones y veía la marimba presente en todas las festividades. Dijo, voy a llevar la marimba a la iglesia, ¿verdad? Y entonces dispone él reproducir la marimba de Tecomates. Pero se le podrían los tecomates, sí, porque no es nomás de los cortos, claro, los vacíos, necesitan una preparación y ciertos secretos, ¿verdad?, que solo los ancestros sabían. Y yo hablo de la tecnología selvática, ¿verdad? Nosotros en Tacisco hablamos de la montaña y ciertos secretos que se manejan ahí. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero él seguía
en su empeño dijo, bueno, si no me funcionan los resonadores, tal vez no lo decía así, pero hagámoslos. Y él inventó los cajones de madera, ¿verdad? Nace la marimba sencilla, pero con grandes aportes. Esa marimba sencilla ya es, diríamos, 100% guatemalteca. La levanta del suelo porque le pone una estructura con 4 patas, ¿verdad? Cualquiera dice, bueno, tan fácil que era ponerle las... Pero todos los instrumentos anteriores a esa marimba, incluyendo la marimba de Tecomates, no tenían patas. Este es un cambio importantísimo. Claro, y se tocan todavía en Asia y en África en el suelo. Claro. Entonces, por primera vez se levanta el instrumento del suelo, ¿verdad? Se amplía la extensión del teclado porque el presbítero, los que manejaban, digamos, los que dirigían los servicios, eran grandes músicos, tenían una excelente preparación musical. Entonces tocaban órgano, y la extensión del órgano muchísimo más grande que una marimba de Tecomates. Y la altura también. Exactamente, entonces viene él y amplía la extensión del nuevo instrumento, de 21 teclas a 42 teclas. Y ahí nace el primer instrumento colectivo del mundo, porque entonces ya pueden tocar 1, 2, 3, 4, hasta 5 personas, si acaso 6, en un mismo instrumento. Y hay otro momento que tú mencionas en el libro cuando pasa a tener el doble teclado. Exactamente. Que eso también amplía. El siguiente estadio, sí. O sea, ya eso es un gran avance, ¿verdad? Lo que hace Juan Josep de Padilla, es el presbítero. Pero no estaba completo el instrumento desde el punto de vista musical, porque a finales del siglo XIX, ya en Quetzaltenango, por ejemplo, había ópera. Ya se escuchaban los valses de Strauss, ya la música de Chopin, etcétera, etcétera. Y entonces nuestra marimba solo tenía, como decir, las teclas blancas del piano. Entonces ahí viene cierta discusión con el maestro Julián Paniagua Martínez, y él le dice a los Hurtado, miren, pónganle las otras teclas que faltan, los otros sonidos. Finalmente, a 1894, el maestro Sebastián Hurtado logra construir una primera marimba de doble teclado. Y ahí ya tenemos un instrumento universal. Colectivo y de concierto, Así porque es. Podías verdaderamente, pues ahí expresar toda la música que... Exactamente. En efecto, precisamente los Hurtado, que eran excelentes, eran virtuosos, entonces se dieron a la tarea entonces de ya trasladar grandes partituras a la marimba. Y eso le causaron gran impresión, por ejemplo, a Manuel Estrada Cabrera, que era el presidente, y él los apoyó de tal manera que los envió a los Estados Unidos en 1901 para la feria panamericana en Búfalo, una feria panamericana, pero ocurre un acontecimiento. Ahí, previo a la inauguración, asesinaron al presidente de Estados Unidos, William McKinley, eso fue algo insólito. Y entonces se canceló la actividad, y los Hurtado, que habían viajado un mes en barco para llegar hasta Nueva York y luego a Búfalo, tuvieron que regresarse, ¿verdad? Sin tocar. En 1908 volvieron a regresar, se volvió a reactivar el proyecto de la Feria Panamericana, y entonces ahí sí ya tocaron, ¿verdad? Entonces fueron vistos por infinidad de personas que asistieron, y entre ellos John Calhoun-Digan, un fabricante de instrumentitos como la lira. Y él se quedó sorprendido del gran instrumento que tenía enfrente, ¿verdad? Cuando trabajaba una proporción de este tamaño, ver un gran instrumento. Claro, versus el tamaño de la lira contra exactamente. Claro. Entonces, platicando con ellos, nuestro querido maestro Hurtado le pasaron el chivo, como se dice, el know-how,
Y entonces, 2 años después, a los 2 años, en 1910, ya John Calhoun construye su primera marimba, una serie de 50 marimbitas, pero ya no con tubos, resonadores de madera, porque eso no era rentable, sino con tubos de aluminio, que él manejaba perfectamente bien. Así que ahí nace la que llamamos marimba industrial. Estos instrumentos ya están en los países de primer mundo. Pues mira, Lester, la verdad que es una historia fascinante. Yo verdaderamente les recomiendo a ustedes que adquieran este libro, porque en una plática tan corta hemos aprendido tanta historia que verdaderamente motiva. Desafortunadamente, Lester, aquí el tiempo se nos va moviendo muy rápidamente. Tú dijiste algo, ya estamos muy cerca del final del programa, pero por ejemplo, cuando tú mencionas que Estrada Cabrera en 1901 viene y manda a los señores Hurtado. ¿Cómo no? Pues pareciera que hay más apoyo en aquel momento que lo que existe ahora. Totalmente. Porque también tú mencionaste que en Guatemala no hay ningún museo de la marimba. Exactamente. ¿Qué mensaje a ti te gustaría compartir como maestro de la música, como has vivido la marimba y has estado en función pública? Sí. Y has visto un poco de la ingratitud que tenemos en Guatemala con nuestros valores. Fíjate que es excelente tu pregunta, porque uno de mis grandes proyectos, pero a la vez gran frustración, es la creación del Instituto Nacional de la Marimba. Este instituto que amenazó con hacerse realidad desde el año 2005, porque la idea que yo tenía era que quien hiciese el diseño fuera Efraín Recinos, y en efecto, él hizo planos, etcétera, y ahora está a medio construir. Entonces, uno de los componentes del Instituto Nacional de la Marimba es el Museo Nacional de la Marimba. O sea, nosotros, con todo el bagaje que tenemos, mira el libro, por ejemplo, y no tenemos un lugar en donde le podamos decir a nuestros hijos, miren, ahí está el maestro Domingo Betancourt, el maestro Sebastián Hurtado, don Plutarco Guzmán, en fin, ¿verdad? Entonces, ese tipo de falencias todavía, pues yo sueño con que se termine este proyecto que está a medias, ¿verdad? Cuando yo estuve en la Dirección de las Artes, yo detecté que había un remanente de dinero, pero solo el ministro podía hacer uso de ello. Se lo informé al ministro y nunca pasó nada. Bueno, desafortunadamente en Guatemala nunca pasa nada de las cosas que deberían de pasar. Sí nos pasan de las otras cosas que no deberían, ¿verdad, sí. Lester? Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros pues todo lo que nos has contado. Reitero, hay que leer este libro tan bonito, tan informativo. Y sobre todo, pues, este mensaje final del maestro Lester Godínez, que pase algo, hagamos que Guatemala surja, que tengamos esa cultura, que desarrollemos ese instituto, para que verdaderamente le demos a nuestro orgullo nacional, que es la marimba, ese lugar que le pertenece. Lester, hoy nos tenemos que ir. Te agradezco mucho que nos hayas compartido tan agradable momentos y historias que nos has comentado. Y pues a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, también gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchas gracias.